Muy buenos días, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, que además con temas de alguna enfermedad por medio nos ha costado encajar la fecha, así que te agradezco muchísimo que estés aquí, de verdad. No, al contrario, muchas gracias a ti y como siempre es un placer, así que encantada. Como acabamos nuestra pasada reunión hace ya 13, 14 meses, creo que fue en diciembre del año 2020, es decir, en plena pandemia todavía, pues bueno, la idea es retomar, ver si un poco lo que hablamos en aquel momento, qué cambios ha habido, si acertamos, dimos en el clavo o no dimos en el clavo, y luego echar un pequeño vistazo otra vez al futuro. Por recordar nuestra conversación, además, cuando hablamos en diciembre, tú estás hablando con datos de julio, es decir, estamos todavía saliendo De del julio de encierro aquel. 2020, De ¿no? julio del 2020, sí, saliendo del encierro, o sea que estás hablando de datos de cierre antes del verano, ya hablábamos después del verano, y efectivamente se había notado un parón en las ventas, creo que en aquel momento hablamos de un 25%, y hablamos fundamentalmente de ventas de residencial, que habían parado determinadas transacciones, evidentemente de hoteles, retail, etcétera. Bueno, no sabíamos en aquel momento ni siquiera si se iban a abrir los hoteles, que en aquel momento estaban cerrados, ¿no? Es Entonces, verdad. era una situación atípica, pero sí que es cierto que hablamos que había posibilidad de que el año se cerrara con caída de ventas y que a lo Ujú. mejor esa caída de ventas podía afectar de alguna manera al precio. También hablamos que 2021, pues cuando viniera la finalización de los ERTES, también se podría haberse afectado. ¿Qué pasó desde entonces? Teniendo la última frase que dijiste, espero equivocarme. Bueno, pues claramente me equivoqué, pero me equivoqué de plano porque el año 2021 pues bueno, ha sido un año excepcional, ¿no? Realmente, tanto en número de transacciones como en número de hipotecas. Así que realmente ha sido un año récord, ¿no? Sí, me equivoqué, me alegro mucho de haberme equivocado, creo que ha sido pues muy buena noticia, ¿no? Para nuestro sector, especialmente también para el sector residencial, ¿no? En concreto. Pero también es Residencial. verdad que la inversión se ha comportado muy bien, o sea que bueno, dentro de lo que, ¿no? de nuestros niveles, pero bueno, alcanzamos pues 12.500 millones de euros casi 13.000 millones de euros de inversión en el año 2021. Y este año, en 2022, las previsiones a principios de año, a mí siempre me pillas a mitad de año y siempre pasa algo, porque claro, ahora resulta Bueno, que tenemos una guerra en Europa, en fin, que ya no me atrevo yo a hacer vaticinios, porque la verdad es que no sabemos cómo va a impactar, ¿no? Pero bueno, es verdad que a principios de año pues esperábamos batir el récord de 2021 en inversión en activos. en inversión y en transacciones. Sí, sí. Vaya por delante que yo creo que con todos los compañeros que he hablado, todos se vieron sorprendidos con la realidad. Es decir, los presupuestos que tenían, unos más optimistas y otros menos optimistas, aún así todos se vieron superados. Estoy de acuerdo contigo con esa palabra de excepcionalidad, ¿no? De ese año 2021, y que 2022 apuntaba a que parecía que iba a continuar una senda Sí. continuista esta excepcionalidad. Estoy contigo que la guerra no sabemos lo que va a pasar, pero ahora lo que no va a ser posible, Sandra, es que tú y yo creo que nos volvamos a ver en una época estable, porque si no hay volcanes, hay nevadas, si no hay nevadas, hay guerras, si no hay pandemias y si no, no sé lo que nos falta por ver, pero ya La la vida verdad nos es tiene que acostumbrado a otro tipo de vida, ya está. es verdad, o sea, es verdad, hemos vivido, era como 100 años de paz parecía esto, ¿eh? O sea, ya mucho tiempo muchos años de estabilidad. Bueno, los que llevamos muchos años en este sector, que es pues, un sector ¿no? con ese carácter cíclico y que además, bueno, pues que habíamos vivido pues una crisis tan importante, ¿no? Y que duró tantos años, ¿no? Como la del inmobiliario, bueno, económica y inmobiliaria, pues la verdad es que, bueno, ya veníamos de unos años un poquito más tranquilos, ¿no? De recuperación, no muy rápida ni tal, pero bueno, de recuperación, ¿no? Y nos encontramos ante una turbulencia permanente. La verdad es que esto es una Total, incertidumbre permanente. Y total. es difícil que ser resiliente. Sí, desde luego. En aquel momento también hablamos de determinado parón, como hemos dicho, en temas de retail, hoteleros, que residencial se estaba comportando de una manera óptima, que logística empezaba aquello a despuntar, ¿no? Se empezaba a hablar de logística. ¿Qué ha pasado durante el 2021 en cuanto a tipos de activos? ¿Quiénes han sido, si puedo decir la palabra, ganadores y quiénes han sido perdedores, ¿no? Aunque al Sí. final nadie gana y nadie pierde. Pero ¿cuáles han sido los más aventajados y un poco los más lazy, los más vagos, los Sí, que ha costado sí. más?
La verdad es que, fíjate, yo creo que la situación de parón, ¿no? Que vivimos durante el año 2020, ¿no? La primera mitad de 2020, pues ha cambiado, creo que con mucho el paradigma del sector inmobiliario en muchos países, ¿no? Pero desde luego en España lo ha cambiado de una manera muy, muy relevante, ¿no? El sector logístico hace pues, no sé, 10 años era un poco el patito feo, digamos, de los asset classes, ¿no? Del sector, y no se llevaba tantos millones de inversión, ¿no? como hemos visto en estos últimos pues, 12, 13, 15 meses, ¿no? Claramente es el gran ganador. No hay que olvidar que España es un país donde la penetración del e-commerce es todavía pues unos 20 puntos menor que la que tienen otros países europeos, ¿no? Como puede ser Holanda o Reino Unido, Alemania, ¿no? Y ¿Y lo tenemos todavía... calificas, Sandra, como ganador por encima de residencial? Yo creo que el residencial, a ver, el residencial claramente ha sido ganador, ha habido muchísimas transacciones, pero fíjate, me da la sensación de que el logístico, que ha sido ganador, va a perdurar más en el tiempo, en mi opinión. Quizá es un ganador que tiene cimientos. Más recorridos. ¿Sabes? Sí, o sea, quizá tiene más recorrido, efectivamente, y tiene cimientos importantes, ¿no? Porque al final hay algo que es imparable y que una cosa es el e-commerce de todos nosotros, ¿no? En particular, pero luego también está el gran reto de las cadenas de suministro, ¿no? Y ahí se necesita pues, una capacidad logística cada vez mayor, los grandes operadores la necesitan, cada uno de nosotros por cuánto tiempo vamos a ser, cómo de sostenible es seguir comprando 2 y 3 veces a la semana online, cómo va a responder, ¿no? la cadena logística, la última milla a todo esto, ¿no? Y cómo va a afectar esto en el urbanismo del futuro, pero en la realidad del presente, ¿no? De todas nuestras ciudades. Por eso creo que el logístico posiblemente a futuro o a medio plazo, pues va a ser uno de los... Ha sido ganador, pero no va a ser flor de un día, ¿no? Para entendernos, ¿no? En el caso del residencial, pues claramente ha sido ganador, como decía, ha habido muchísimas transacciones. Creo que además pues, ha respondido a lo evidente, ¿no? Un embalse ahí de ahorro muy importante, con un cambio también vital de muchas personas, ¿no? que han descubierto que necesitaban pues, un entorno para vivir distinto y espacios más amplios, ¿no? Etcétera. Y hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? También de cómo modificar la obra nueva, ¿no? Para dar respuesta a esa nueva demanda, ¿no? O a esas nuevas necesidades de la demanda. Y posiblemente pues esto, si nada lo impide, pues permanezca en el tiempo, ¿no? Yo creo que la demanda es robusta. Hablamos la última vez también del empleo. Lamentablemente, pues el empleo no ha mejorado sustancialmente. Es verdad que sí ha mejorado, lógicamente, pero España sigue teniendo una tasa de desempleo, desde luego, muy por encima de la media europea. Y eso es un mal endémico que no terminamos de atajar y de mejorar. Y por lo tanto, pues creo que por supuesto, tendrá recorrido, y desde luego el residencial va a seguir siendo, pues yo creo, un ganador, ¿no? Y luego hay otros tipos de activos. Perdona. Eso te iba a decir. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con retail? ¿Qué pasa con hoteles? ¿Qué pasa con oficinas? La gran incógnita. ¿Qué pasa con ese tipo de activos? ¿Cómo han estado? Claro. ¿Han estado empeoran? Pues fíjate, yo creo que los hoteles son un poco el tapado, ¿no? de estos próximos años, ¿no? O de este año y a medio plazo, porque el sector hotelero yo creo que va a ser uno de los grandes, ¿no? de las grandes estrellas de los próximos años, porque hay buenas oportunidades, hay gente buscando no solamente el hotel de ciudad, no solamente el hotel vacacional, sino también hoteles en ubicaciones secundarias que puedan ser susceptibles de tener usos alternativos, ¿no? Y eso también lo estamos viendo ese tipo de, no es explosiva, pero sí estamos viendo cierto interés, ¿no? Por ese tipo de activos que estaban prácticamente denostados, ¿no? Y en una situación pues muy complicada, ¿no? Pues porque sus operadores a lo mejor pues no son profesionales y demandaban una gestión pues que ya no podían dar, ¿no? Y desde luego el COVID pues ha generado pues muchos cierres, ¿no? Lógicamente también de hoteles. Pero la realidad es que España sigue siendo una potencia turística, ¿no? Y a nivel mundial.
Y cuando el turismo se recupere, si nos dejan, pero cuando el turismo se recupere, que se recuperará, pues, pues España sigue estando ahí, ¿no? Y España sigue siendo un gran receptor de turismo internacional y, por supuesto, nacional. Por lo tanto, yo creo que el hotelero ahora está viendo cómo atrae inversión, que hay buenas oportunidades y pienso que a medio plazo vamos a ver operaciones hoteleras muy interesantes. Y en ese sentido creo que el hotelero, pues lo mismo que sufrió muchísimo, casi de los que más, lógicamente, durante la pandemia, pues va a tener un recorrido muy interesante, ¿no? En los próximos meses. El oculto, como lo has llamado. ¿Y qué de retail, Sandra? Pues mira, el retail yo le veo... Bueno, ya has puesto la cara, no sigas. Se te ha visto, como esto está grabado, se te ha visto. Esto está grabado, efectivamente. Pues mira, yo creo que es que el retail, o sea, así como concepto general, ya estaba ante un reto realmente antes de 2020, ¿no? Ya estaba en plena transformación. O sea, yo no creo que esto, es decir, la situación actual la ha intensificado, digamos, la situación de la pandemia, pero ya venía en una transformación muy importante, ¿no? Hace tiempo, ¿no? El retail. Los centros comerciales, pues mira, yo creo que los centros comerciales están aguantando bastante bien. Siempre hay, ¿no? Pues oye, secundarios, ¿no? Prime, como todos los tipos de activos, pero está aguantando bastante bien. Cuando hablamos con grandes tenedores de centros comerciales, bueno, pues han sufrido, pero también han hecho mucho, ¿no? Por mejorar sus activos. Yo creo que está relativamente aguantando. El retail, el high street, es el que realmente está sufriendo mucho todo el que no es prime, realmente, ¿no? E incluso el prime, pues ha tenido... También ha habido renegociación de rentas. Sí, muchas, sí, también ha tenido pues, dificultades, ¿no? Pero en realidad donde sí se está viendo una mayor exigencia, ¿no? Y donde, bueno, pues está tardando más en recuperarse, está claro que es el retail de calle, ¿no? Y luego quizás las oficinas. Sí, antes de saltar a las oficinas, que es la gran incógnita, quizás en el retail como sugerencia o como salida por parte de la sociedad, pues debíamos pensar ya una vez en articular de verdad los diversos cambios de uso que pueden favorecer mucho el retail, y ya no digo solamente que pongas una oficina o un despacho en planta baja, sino pues el famoso poder llenar de viviendas o de otro tipo de usos alternativos o de coworkings, co-livings, etcétera, Sí. Todas esas zonas que a día de hoy, pues eso, un taller, un lo que fuera, pues ya no tiene tanto sentido, ¿no? No, completamente. Yo creo que ahí la administración tiene mucho que decir y mucho que hacer, ¿no? Las diferencias que hay ahí sí, hay muchas diferencias entre ciudades, ¿no? Pues y la flexibilidad de usos es algo que todavía tenemos pendiente, ¿no? En muchos casos. Mucho. Pero yo, fíjate, creo ahí, bueno, en esta sí que espero no equivocarme, pero creo que estamos en un camino bastante positivo y creo que la administración, en términos generales y en concretos en algunas ciudades, está bastante proclive o es bastante proclive a tener cierta flexibilidad, ¿no? A otorgar cierta flexibilidad de usos. Y aunque ya hay proyectos, ya se hace realmente, ¿no? La transformación de locales comerciales en viviendas. Sí, lo único que tiene muchas limitaciones, un tamaño mínimo, un no sé qué, si está todavía y tiene que ser de altura superior, en el momento que baja 5 centímetros del suelo ya no te permite reconvertir, luego los huecos de fachada, y luego, bueno, te pones a examinar un local y para reconvertirlo en vivienda te vale uno de cada 10 y la rentabilidad no es tan fácil porque hay una serie de normativas, impedimentos, etcétera, que hace que muchos no valgan. O sea, yo creo que todavía hay que dar recorrido. Claro, pues, todavía le queda así. Pues vamos a pasar a la incógnita. ¿Qué pasa con las oficinas? ¿El teletrabajo las arruina? Resulta que ahora, como el COVID, necesitamos más espacio. Ahora se van a alquilar metros por doquier. Ahora todo el mundo necesita coworking porque parece que no se rinde, pero todo el mundo quiere trabajar desde casa. Tú estás en casa, yo estoy en la oficina. ¿Qué narices va a pasar con la gran incógnita de las oficinas? Pues mira, eso sí que es de bola de cristal, pero la realidad es que yo creo que la oficina no está muerta, sinceramente. O sea, la oficina, el espacio de trabajo en oficinas como concepto, sinceramente creo que sigue vivo y sigue teniendo muchísimo sentido. Esa es la realidad. Y luego ya podemos entrar en otros temas que
bueno, son más culturales, ¿no? Y no culturales de cultura de país, sino culturales de compañía, ¿no? De cultura corporativa, ¿no? Y creo que la oficina sigue teniendo un papel muy importante para esto. Bien es cierto que el uso que le damos a esos espacios está cambiando bastante, eso es verdad. Y que el trabajo híbrido, ¿no? Combinar el remoto con el presencial, pues en las grandes ciudades pues ya es una realidad en muchas compañías. También es cierto que tenemos un porcentaje muy grande te diría dominante, ¿no? En nuestra economía de pequeñas y medianas empresas. Y esta penetración del trabajo híbrido y el trabajo en remoto pues no es ampliamente abrazado por todas las compañías, ¿no? Que eso también es una realidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, a veces es verdad que los que vivimos en grandes ciudades pensamos que todo pasa igual y todo funciona igual en todas partes. En las grandes ciudades es verdad que yo lo que veo, sinceramente, y lo veo con colegas, con clientes, es que se está tendiendo a racionalizar los espacios, porque verdaderamente hay una parte muy importante del equipo que no está presencialmente de manera habitual en la oficina, ¿no? Y hay combinación de días, hay combinación de horas, ¿no? Hay combinación de equipos. Cuando se ha intentado volver a una presencialidad total, pues ha habido cierta, ¿no? Mayor o menor, pero bastante oposición, ¿no? En muchos casos por parte de los equipos, cosa que nos pasa a todos y que yo creo que entendemos todos también. Por lo tanto, la realidad es que posiblemente necesitemos, no sé si menos metros porque sí, pero desde luego los espacios de trabajo vamos a necesitar, en mi opinión, racionalizarlos, ¿no? Metros distintos. Metros distintos, sí, metros distintos. No sé si más o menos, yo soy de los que opina que menos, pero bueno, eso lo dejo a los que sabéis, pero sí que opino desde luego que son distintos, ¿no? Nosotros antes teníamos 2 phone booths y resulta que necesitamos, porque claro, la gente que viene, al final te encuentras que como hay gente en casa tiene que teletrabajar y te encuentras a las típicos open space, que antes era como la moda del mundo y que nadie tuviera despacho, y ahora necesitas que la gente se meta porque como además, no sé qué narices pasa, que cuando estamos en entrevistas online hablamos más altos, como antiguamente con los teléfonos móviles, que hablaba tu abuela y decía, hijo mío, ¿cómo estás? Y abuela, no grites que te oigo. Pues pasa exactamente. Entonces se convierte en esto en un barullo de oficina terrible, ¿no? Y al final tienes que, todo el mundo era open space y ahora volvemos a los famosos despachitos pequeños para que la gente pueda estar a solas sin molestar, ¿no? Sí, pues sí, o sea, eso es verdad. Yo en eso yo coincido mucho contigo. Creo que en la racionalización de los espacios eso conlleva posiblemente menos metros, pero no de una manera radical, ¿sabes? O sea, quiero decir, sí se necesita menos metros, pero lo importante es que sean metros de confort. Yo creo que eso es muy importante, o sea, metros de confort. Metros que atraigan. Sí, que de te confort. Apetezca, que te apetezca. Y que te apetezca, efectivamente, ¿no? Y que la oficina sea un espacio donde también socializar y generar estrategia, ideas. Cultura corporativa. Cultura corporativa. Y luego también es verdad que, bueno, no sé, yo creo que nos pasa a todos, Alberto, pero es que al final no es lo mismo hablar con tus compañeros por Teams o por lo que sea, o por Zoom, que reunirte un día y charlar sobre un problema, un conflicto o algo que hay que resolver, ¿no? Yo he empezado a hablar con los equipos y siempre les digo, venir a la oficina está bien, pero no para hacerlo de siempre. No para hacer lo mismo que haces en casa. Si vienes a la oficina, que sea con un porqué. Sea porque hoy mismo, por ejemplo, nosotros nos vamos ahora, un grupo de gente, nos vamos a comer todos, ¿vale? Hemos tenido un desayuno en el que uno trae unas palmeras, otro trae no sé cuántos, y nos juntamos 10 y debatimos, charlamos. Ya no es la agenda de trabajo cotidiana que tienes en el día a día, sino es una especie de excepción. Te vienes a la oficina, pero vienes con un porqué distinto en el que precisamente hablas de cultura, de sociabilización, de generar ideas, de compartir un poquito ya de vida personal, profesional, ¿no? En el que ya no es el teletrabajo de la pantallita y de que me meto en el documento y en el Excel, ¿no? Totalmente. Y yo creo que ese es un poco el futuro, ¿no? de los espacios de trabajo. Pero ya sabes que también todo esto es pendular. Hablabas antes de los espacios, de los open space, de los pequeños despachos.
¿no? De la silla caliente, ¿no? Hay todo tipo bueno, pues es todo pendular, o sea, hemos vivido de todo, ¿no? Desde los mini despachos a los phone box estos, hemos vivido de todo, o sea, que quién nos dice que dentro de 20 años estemos otra vez abrazando el open space ¿no? Y pues no sé, quiero decir que yo ya después de estas cosas que han pasado ya me espero cualquier cosa. Abierta a todo, abierta a todo. Oye, Sí, sí. pues Sandra, me gustaría introducir una última pregunta. Ahora sabes que se está poniendo muy de moda por gracias a los fondos estos, los Next Generation, el mundo verde, el mundo green, el para todo. Vosotros como valoradores, ¿cómo creéis que puede esto afectar al valor real de las viviendas? Y te cuento el por qué te hago la pregunta. Como ahora está muy de moda y todo el mundo te dice que la mejora del activo, pues eso lo que hace es que tu casa valga más, que la vas a vender mejor. Incluso hay quien dice que si no lo haces vas a dejar de venderla en nada, en 4 días, porque Europa y no sé qué, y las limitaciones y las normativas. ¿Cómo de verdad está afectando? ¿Es más ganas de que gastemos los fondos y de que produzcamos economía o cuánto de esto va a afectar al valor de nuestros activos? Ya no hablo solamente de las viviendas, ¿eh? Bueno, a ver, en concreto en residencial, yo creo que hay dos mundos ahí, la verdad, ¿eh? En términos de sostenibilidad, creo que hay dos mundos entre el mundo de oficinas, quizás el más avanzado, ¿no? Y el residencial, ¿no? Yo creo que ahí hay dos velocidades, quizá. Pero mira, a ver, en realidad falta todavía una base amplia para poder comparar, ¿no? O sea, realmente todos los valoradores, te puedo asegurar que buscamos esos indicadores que aseguren que el activo, la vivienda, tiene un mayor valor que su colindante por el hecho de tener pues, una certificación A o A+, ¿no? O sea, una certificación energética pues, óptima. Y estamos en esa búsqueda. Digamos que Has dicho, estamos en esa búsqueda, es decir, todavía no lo habéis encontrado. estamos en esa búsqueda de encontrar la medición, es decir, ¿no? Es decir, hasta cuánto, ¿no? Hasta cuánto más es, ¿no? Y ese es el reto verdaderamente, ¿no? Es encontrar esos indicadores y trasladarlos después a un porcentaje, digamos, ¿no? A un aumento de ese valor o a ese KPI que te diga, bueno, pues esto implica un X%, ¿no? Quizá ese es el punto. Hemos hecho estudios, hemos hecho también estudios fuera de España, donde el número de comparables es muchísimo más amplio, ¿no? Porque la certificación energética en otros países pues, del parque efectivamente está más avanzada, se ha invertido más en eficiencia de manera tradicional y por lo tanto, bueno, ya hay ciertos estudios que nos pueden dar un poquito la tendencia, ¿no? O la clave. También tienes que tener en cuenta que España no ha sido un país con un problema energético grande, ¿no? ¿En cuántas viviendas has encontrado en Valencia que no tienen calefacción porque te decían no es necesaria calefacción, porque no, en Valencia no se necesita calefacción, ¿no? Y decías, bueno, pero oye, que uno que viene de Bilbao, ¿cómo hay una...? Pues sí, es que, oiga, usted en Valencia no se pone la calefacción. Entonces, claro, si eso lo comparas con un Noruega que se muere de frío en verano, es que es inconcebible, ¿no? Hay cosas que son inconcebibles para nosotros, ¿no? Y luego, bueno, pues efectivamente hemos entrado en el mundo de la sostenibilidad pues con muchos años de retraso, ¿no? Entonces, por eso te digo que quizá efectivamente, o sea, objetivamente, un inmueble más eficiente versus uno menos eficiente, yo creo que tiene una mejor capacidad, o sea, tiene una vida útil pues mejor, posiblemente. Tiene además mejores opciones de obtención de financiación o al menos en mejores condiciones. Y luego, bueno, pues tendrá un valor mayor, sostenido en el tiempo, que el vecino, ¿no? Digamos, que el no eficiente. Ahora, el reto está en encontrar en cuánto. El cuánto, sí, si es un 1% más o si es un 50% más. Sí, exactamente. Sí. Y ahí es donde estamos. Estamos trabajando mucho en eso. Creo que estamos muchos trabajando en eso. O sea, nosotros, desde luego, estamos trabajando muy, muy intensamente en eso. Y además muy enfocados a una, digamos, al mayor, iba a decir problemática, pero bueno, a la mayor casuística, que es el parque de vivienda de segunda mano, ¿no? Porque la obra nueva, pues ya sabemos que viene ya con unos estándares de sostenibilidad que son los que se necesitan actualmente, ¿no? Y los que se requieren actualmente, pero ¿qué hacemos con la segunda mano? Que es el parque de vivienda
más importante, ¿no? Claro, de es gordo, de nuestro sí, país, sí. ¿no? Pues ahí es donde estamos, en eso estamos trabajando. Me encantaría que si volvemos a hablar, me vuelves a invitar. Yo aquí Por ya, yo soy supuesto, como, cuenta con ¿has ello. visto? Soy como las actrices, ya pido un papel al director. Bienvenida, tú eres actriz de reparto obligada. Bueno, si me vuelves a invitar dentro de un tiempo, pues a lo mejor ya hemos encontrado El número. exactamente el número y me encantará poder contártelo. Perfecto, pues cuenta con ello desde luego. Te agradezco infinitamente tu tiempo de nuevo, Sandra. Un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas Y gracias. bueno, pues me quedo un poco con las ideas que nos has dado para luego guardármelas y dentro de estos otros 12 meses volver a charlar sobre ellas. Un Bueno, pues fuerte abrazo. muchísimas gracias por invitarme siempre y nada, hablamos pronto. Muy Muchas bien, gracias, un Alberto. abrazo. Hasta ahora. Cuídate Hasta mucho. ahora. Chao.